Muy buenos días, agradezco la oportunidad para hablar acerca de este lineamiento. Este lineamiento es un lineamiento federal para la prevención y mitigación de COVID-19, la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Esta fotografía me gusta mucho porque habla acerca de los primeros acercamientos que tuvimos con todos los jefes de servicio, jefes de división, personal operativo en las diferentes áreas que estuvieron participando en diferentes ocasiones para la realización de un protocolo de atención dentro del Hospital Mónica Pretelini Sainz, un equipo multidisciplinario en el cual hubo observaciones y gracias a ese apoyo que tuvimos de todas las áreas, logramos diseñar un protocolo que desde marzo a la fecha se ha estado utilizando y se ha modificado ya en 2 ocasiones debido a las diferentes fases en las cuales ha estado destinada esta pandemia. La finalidad de este lineamiento es reforzar las medidas de prevención en la atención de la paciente embarazada, también en el parto y el puerperio, de la misma forma en el recién nacido. Establecer un plan que garantice la atención de la salud de la paciente en edad reproductiva. Articular todos estos lineamientos con una reconversión hospitalaria. Hacer recomendaciones muy específicas en la atención en el embarazo y el control prenatal, así como en la atención del trabajo de parto y de la persona recién nacida, atención del aborto seguro, atención en el puerperio, en el egreso hospitalario y el manejo de la lactancia, así como de las medidas en el traslado intra e interhospitalario, y establecer una línea telefónica de atención para todas aquellas mujeres que desde su domicilio pudieran estarse comunicando a la línea de la atención COVID. Reforzar medidas de prevención. Bueno, muy importante y lo escuchamos constantemente en los comunicados que tenemos a través de gobierno federal y gobierno del estado. Continuar con las medidas de higiene y protección. Medidas transversales que deben aplicarse en los espacios de atención, principalmente salas de espera, consultorios, áreas de urgencias. Reforzar el lavado de manos con agua y jabón y técnica apropiada. Aquí podemos utilizar alcohol en una concentración superior al 60%. Aumentar la frecuencia de limpieza de los espacios y desinfección de superficies de alto contacto y desinfectar el equipo conforme a las especificaciones. Esta es una de las imágenes que tenemos de la entrada principal del hospital, donde uno de los primeros filtros son nuestros vigilantes. Nuestros vigilantes, al observar a nuestros pacientes y a los familiares, si llegaran a presentar algún síntoma respiratorio, principalmente tos, estornudos, secreción nasal, los detendrían y serían identificados de manera que se reportara al Departamento de Epidemiología para que fueran valorados y comentarles que tendrían que utilizar un cubrebocas para poder tener acceso al hospital. Aquí podemos observar 2 líneas de entrada, una que es unas huellitas que van hacia nuestro banco de leche y la segunda es de color morado, que es la forma como nosotros utilizamos con esta línea morada o lila. Utilizamos el código de alertamiento para identificar a pacientes y llevarlos al área de triage junto con el consultorio de código rojo. Este código lila se activaría en el área de el conmutador y por consiguiente todo el equipo multidisciplinario estaría informado de que uno de los pacientes estaría en movimiento y por consiguiente disminuiríamos el paso de personal a través de las áreas por donde cruzaría esta persona. Muy importante el apoyo que hemos obtenido por el gobierno estatal para la colocación de estos insumos con los cuales podemos hacer que cada una de las personas que nos visitan, incluidas pacientes y familiares, utilicen alcohol gel al momento de entrar. Dentro de este reforzamiento de medidas de prevención es importante establecer un filtro de supervisión para la identificación de personas con síntomas respiratorios al ingreso de todo establecimiento. Ya tienen un cuestionario bien establecido en el cual a base de él y nosotros utilizando el triage obstétrico
A partir de esos signos vitales, principalmente fiebre, taquicardia, taquipnea, tos y estornudos, de la misma forma fiebre, podemos identificar a una paciente y de esa forma alertar a todo el equipo para que destinemos a esta paciente al consultorio de código rojo y sea atendido por el equipo COVID. Tomar la temperatura con termómetro, realizando la adecuada desinfección entre cada paciente. Esto es muy importante que lo realice el personal de triage. Nosotros tenemos dos áreas, un triage respiratorio, que es un módulo que tenemos de apoyo por parte de la jurisdicción Toluca, en el cual este módulo que se encuentra en la parte externa es una unidad móvil, la cual valora no solamente pacientes embarazadas, sino también población en general, por si tuviera algún síntoma respiratorio. Nosotros destinamos nuestro triage, que es el triage obstétrico, donde nuestro personal utiliza las medidas de protección, en este caso las establecidas por este lineamiento federal, en el cual consiste en utilizar un cubrebocas, no incluye la utilización de una careta o de gogles. Nosotros le proporcionamos a nuestro personal como medida extra de prevención para ellos. De la misma forma, colocamos alcohol gel para que entre cada uno de los pacientes que son revisados en esta área puedan tener facilidad para que puedan estarse realizando higiene de manos entre uno y otro paciente. Lo colocamos para el personal médico, para el personal administrativo y para el personal de enfermería. Hicimos una adecuación al hacer una reconversión del hospital en dividir el área de código lila, aquí podemos ver las flechas de código lila, y marcamos ese consultorio como código lila con la intención de que toda aquella paciente que sea identificada con síntomas respiratorios pueda ser colocada en esta área y esta servir como una barrera física entre las pacientes sospechosas o diagnosticadas COVID y las pacientes sin síntomas respiratorios. Dentro de este reforzamiento de medidas de prevención es importante continuar con la difusión de medidas de prevención y datos de sospecha de COVID a nuestros pacientes y a la población en general. Cada unidad deberá garantizar que se tienen flujos de atención separados para las personas que refieran síntomas respiratorios a su riesgo. A las personas con síntomas respiratorios se les deberá colocar un cubrebocas y muy importante, nosotros en un principio, alrededor de febrero, cuando apenas empezaban los primeros casos de la pandemia, empezábamos a colocar solamente aquellos que tenían algún síntoma respiratorio. Posterior al 1 de marzo empezamos a colocarlo a todos los pacientes que nos visitan al hospital. Es importante tener en mente que una sana distancia, por lo menos de 1 metro a 2 metros entre una y otra persona, es importante. Esto va a reducir la exposición en dado caso de que tengamos pacientes asintomáticas. Lo realizamos de esta forma. Colocamos un letrero en el cual pues, las pacientes guardan esa distancia entre una y otra paciente. De la misma forma, en la sala de espera que contamos en el módulo de código verde, realizamos esa misma separación y aquí podemos observar de la misma forma el paso de las pacientes de código lila hacia el consultorio de código rojo. Es importante establecer un plan para garantizar la atención de la salud reproductiva. Estas medidas son importantes para dar continuidad a la atención del embarazo, parto y puerperio y los cuidados de la persona recién nacida, tanto de las personas sanas como sospechosas y en casos confirmados de COVID-19. Siempre debemos de apoyarnos en un equipo coordinador. En esta imagen podemos observar la capacitación que estuvimos dando en un principio para la primera reconversión que tuvimos en una fase 2 para el personal. En esa fase 2 les hablamos acerca de las áreas que estarían destinadas para la atención de pacientes de código lila. Posteriormente hubo visitas en los diferentes turnos para establecer la reconversión de más del 50% del hospital para atención de pacientes COVID en una fase 3. Es necesaria la participación de primer nivel de atención, los hospitales designados para la atención materno-infantil, las jurisdicciones sanitarias y la Secretaría de Salud estatal. Es importante identificar aquellas unidades de primer nivel de atención que cuenten con espacios para la atención prenatal y obstétrica o aquellas que puedan ser instaladas con mínimas adecuaciones. Aquí me gustaría agregar
un agradecimiento especial a estas 5 unidades municipales y a estos 2 CEAPS que nos han estado apoyando constantemente para desahogar el hospital. Estas 2 CEAPS, el CEAPS de San Gaspar y el CEAPS de San Mateo Tlachichilpan, nos han estado apoyando para recibir pacientes puérperas, tanto puerperios fisiológicos como puerperios quirúrgicos. Estos 5 hospitales municipales, al realizar esta conversión y contar con menos capacidad para la atención de pacientes sanas, nos han desahogado al hospital y han tenido muy buen éxito con los resultados perinatales que hemos tenido estas pacientes. Siempre teniendo la apertura de que se pueden contrarreferir en dado caso de que presenten alguna complicación o algún agravamiento de la patología de fondo. Agradezco a Xonacatlán, a Lerma, a Otzolotepet, a Tenango del Valle, a Santa Cruz Atizapán, por esa participación constante que han tenido con nosotros, tanto para el manejo de la paciente embarazada como en el puerperio y de la misma forma con algunos recién nacidos. Es importante planificar la instalación de establecimientos alternos y exclusivos para la atención materno y perinatal. En esta todavía no hemos tenido la necesidad de establecer alguno dentro de nuestro hospital, como sería el estacionamiento, pero sí tenemos contemplados que en algún momento gobierno estatal tenga un área designada para la contrarreferencia de estas pacientes. Es importante agilizar la incorporación del personal de salud dedicado a la atención obstétrica, incluyendo como nuestro hospital que orgullosamente egresa enfermeras obstétricas y enfermeras perinatales a la atención de estas pacientes. Aún así, no exponemos a la mayor parte del personal y mucho menos al personal becario. Es por ello que continuamos con la atención en el área designada, en este caso el área de quirófano, para la atención de las pacientes obstétricas sin enfermedad respiratoria. Es importante establecer las modificaciones temporales en los estándares de atención a la salud reproductiva, considerando un escenario epidemiológico y el riesgo de cada mujer. Aquí importante señalarlo, las modificaciones serán temporales. Algunas de estas modificaciones hacen que los espacios sean más reducidos, incluso el movimiento de pacientes sea mayor y en mayor frecuencia. Importante señalarlo para que todo nuestro personal tome conciencia de que estas son medidas temporales. Valorar la confirmación de un equipo de atención obstétrica y neonatal disponible por llamada. Nosotros tenemos un código de alertamiento dentro del hospital que se llama Código Lila. Ese Código Lila alerta a todo el personal identificando que una paciente está llegando a la unidad y que debemos de tener las medidas precautorias para la atención de la misma. Lo mismo, conjuntamos con este llamado el Código Mater más Código Lila, lo cual habla de alguna paciente que por la enfermedad respiratoria y el embarazo pudiera estarse agravando. Es importante definir y implementar el mecanismo de notificación y de vigilancia epidemiológica. Nosotros todos los días tenemos esta comunicación con las diferentes subdirecciones, subdirección de prevención y control de enfermedades, subdirección de epidemiología y con la subdirección de atención médica, donde les notificamos oportunamente a través de un catálogo que se llama Censo Nominal COVID, en el cual notificamos de los nuevos casos, de la evolución de los casos y de los egresos que vamos teniendo de las unidades. Esta es una de las visitas que tuvimos al área de tococirugía en el turno de nocturno A, lunes, miércoles y viernes, donde les estuvimos explicando a todo el personal cómo sería esa reconversión y en qué consistirían esos cambios que tendría cada área. En ese momento, estando en una fase 2, nosotros ya habíamos establecido que esta área, que es la sala de expulsión número 2, iba a ser el área designada para las pacientes COVID o sospechosas de, previo a la reconversión que tuvimos, donde dividimos esta área, que es el área de tococirugía, en el área de atención COVID y el área que se ve al fondo, que es el área de quirófano, lo establecimos las 3 salas que tienen en esa área para atención de embarazo, parto y puerperio de las pacientes sin alteraciones respiratorias. Es importante habilitar espacios adicionales.
centros de salud, unidades de medio camino, centros de salud ampliados, clínicas comunitarias y casas maternas, exclusivamente para la atención obstétrica en casos de embarazos de bajo riesgo y sin sintomatología respiratoria. Incorporar personas de enfermería obstétrica, partería tradicional y medicina general con experiencia en la atención obstétrica. Movilizar o dotar con los insumos destinados para la atención. Aquí muy importante resaltar los apoyos que hemos tenido por parte del Instituto de Salud del Estado de México, en el cual nos apoyaron con la incorporación de intensivistas obstétricos, de anestesiólogos, del personal de enfermería, de médicos generales para brindar una mejor atención. Todos sabemos que al haber realizado y descansar algunos de nuestro personal, principalmente por factores de riesgo, embarazo, parto, puerperio, lactancia o alguna enfermedad con alguna comorbilidad que pudiera poner en riesgo a este personal, disminuyó el personal de atención y es por ello importante resaltar este apoyo que obtuvimos por parte del instituto. Aquí, algo muy importante, y esto lo hemos resaltado en las diferentes presentaciones que se han tenido acerca de el equipo de protección personal del hospital. Es muy importante que contemos con el espacio mínimo indispensable en todas las áreas para la higiene de manos. La higiene de manos consiste en lavado con agua y jabón, como lo hemos escuchado, durante 40 a 60 segundos y la higiene de manos con alcohol o soluciones alcoholadas. En las zonas donde no tenemos un lavabo o un lavabo cercano, colocamos alcohol gel principalmente para que estén realizando esta higiene de mano constantes. ¿Dónde van a tener uso de guantes? Pues muy importante cuando vamos a realizar algún procedimiento en pacientes sospechosas o en pacientes diagnosticadas que pudieran generar aerosoles o algún procedimiento que vayamos a hacer sobre una paciente que se encuentra en el área de hospitalización. Por supuesto, en la atención del parto de una paciente con sintomatología respiratoria y cuando vayamos a realizar una exploración física en el área de hospitalización. No así en el área de consulta externa o para nuestro personal administrativo. La mascarilla quirúrgica, la que normalmente utilizamos, la de 2 capas, no es de utilidad para algún procedimiento que vaya a generar aerosoles. Aquí sí sería el único procedimiento donde está destinado el respirador N95. Esto alineado a las indicaciones de la Organización Panamericana de la Salud y a este lineamiento federal para la atención del embarazo, parto y puerperio, donde sí requieren una mascarilla quirúrgica o un cubrebocas en la atención del parto, en el área de hospitalización y en la consulta de triage. A pesar de que el lineamiento federal establece que solamente tengamos una mascarilla quirúrgica, nosotros estamos colocándole a este personal, aparte de ello, un cubrebocas triple capa, principalmente en donde se pudieran ver más expuestos, que es en el área de triage. También estamos colocando caretas, no solamente en las áreas en las cuales podría representar un riesgo, como es las generadoras de aerosoles, la atención del parto y la hospitalización y la exploración física en áreas COVID, sino también le estamos colocando a nuestro personal una careta en el área de triage. De la misma forma, estamos haciendo que todo nuestro personal administrativo concluyamos este fin de semana la colocación de caretas, principalmente en las áreas que tienen contacto con familiares o que llegue alguna paciente haciendo algún cuestionamiento o en el módulo de informes. La bata es indispensable para aquellos que van a realizar algún procedimiento invasivo. De la misma forma, la atención del parto y la exploración física en el área de hospitalización. Es muy importante remarcar la desinfección de superficies de contacto y la separación y la adecuada delimitación entre un espacio y otro para que no haya contaminación de nuestro personal. Siempre es importante tanto salvaguardar la integridad de nuestros pacientes como de nuestro personal que da atención en la unidad. Es importante asegurar la articulación con unidades resolutivas para atender estas complicaciones. Ya mencionamos con las cuales nosotros, por ser un hospital de referencia estatal, pues a nosotros llegarían la mayor parte de las pacientes diagnosticadas o sospechosas de COVID-19. Pero tenemos el apoyo para desahogar la unidad con 5 hospitales municipales y 2 EAPS.
Esas unidades, como lo mencioné, nos están brindando apoyo constante y mantenemos una comunicación vía mensaje electrónico a través de WhatsApp, en el cual establecemos una vía de comunicación fácil, sencilla, rápida, para que ellos nos puedan decir si tienen la capacidad para apoyarnos. Siempre es importante prever opciones de traslado. Y previendo estas opciones, estas medidas de traslado, esta es nuestra unidad de tococirugía al día de hoy. Eh, Contamos con un cubículo de transporte en el cual aislamos completamente a la paciente. Este cubículo nos sirve, este dispositivo, esta cápsula, nos sirve para que podamos ir ventilando a nuestra paciente si así lo ameritara. De la misma forma, evitamos que aerosoles puedan ser transmitidos a todo nuestro personal y de esa forma aislamos adecuadamente a nuestra paciente. Esta es la forma y este es el equipo que estamos utilizando para el traslado de nuestros pacientes dentro de la unidad. Esta es el área de quirófano con pacientes sin sintomatología respiratoria, como podemos darnos cuenta. Solamente contamos con 5 camas en esta área y se están movilizando constantemente. Si esta área se llegara a saturar, pues veríamos la forma de que nuestras pacientes en puerperio fisiológico o puerperio quirúrgico las moviéramos a alguna otra unidad en las 5 unidades municipales que comenté que nos dan apoyo o en los 2 EAPS. Contamos con 3 salas. Una de ellas está destinado para la atención del parto y 2 de ellas para la atención quirúrgica. Es importante señalar que dentro de esta reconversión tuvimos que utilizar el tercer piso. El tercer piso tiene 18 camas. Esas 18 camas colocamos una separación, una barrera física para poder hacer el transfer entre un área y otra. Y de la misma forma, recargar la importancia que tienen los informes de nuestras pacientes COVID. Nosotros realizamos un procedimiento que se llama Mírame, en el cual a través de ese procedimiento damos informes por un medio electrónico desde el área de urgencias a el área COVID. Esto nos disminuye la tensión y la preocupación por parte de los familiares y de la misma forma disminuye la atención de nuestros pacientes que están recibiendo atención en esta área. Esta fue el área de unidad de cuidados intensivos obstétricos que tuvo esta transformación. Aquí el doctor Castorena, jefe de la división de medicina aguda, me hizo favor de colocarle la fecha en la cual se hizo esta reconversión. Estamos destinando 3 camas sin reconvertir completamente a la terapia, ya que nuestra terapia no solamente está recibiendo pacientes con alguna comorbilidad respiratoria, sino que también continúa recibiendo pacientes con patologías obstétricas o complicaciones obstétricas mayores. Por eso es que tuvimos que realizar esto. El número de pacientes que estamos manejando al día de hoy no nos ha hecho que reconvirtamos nuestra terapia intensiva al 100% COVID. Es por ello que solamente tenemos 3 camas destinadas para esta atención y de este otro lado tenemos a 5 camas que están destinadas para las pacientes sin problema respiratorio. Esta es una de las imágenes del manejo de nuestras pacientes dentro de esta área destinada a COVID y del equipo de protección personal que utilizan cada uno de ellos para el manejo de las mismas. Esta es otra área que tuvo reconversión en los últimos días debido a que incrementaron el número de pacientes con atención, principalmente las sospechosas y las confirmadas, y de la misma forma recién nacidos ya con diagnóstico positivo de COVID. Tuvimos que realizar una reconversión a UCIN externos. UCIN externos, las 14 camas ya están destinadas para la atención de nuestras pacientes, de nuestros pacientitos, principalmente los recién nacidos. Y aquí vemos el área de trabajo de médicos, la central de enfermería, todos ocupando su equipo de protección personal, pero siempre teniendo en cuenta que esta barrera es una barrera física en la cual la utilizamos como transfer para evitar y disminuir al máximo el riesgo que tenga nuestro personal al transitar por esta área. Las recomendaciones específicas. Principalmente para la atención del embarazo y el control prenatal, es importante espaciar o disminuir el número de consultas. Es importante que nuestras pacientes sigan teniendo en cuenta que a pesar de la pandemia continuamos brindando atención y seguimos recibiendo referencias a la unidad.
Actualmente en el área de control de citas tenemos un triage que se está haciendo a las pacientes que requieren atención inmediata. Las pacientes que requieren atención inmediata o por toma de signos vitales, esto en nuestro módulo Mater, pues son enviadas inmediatamente al área de urgencias para que reciban atención. Lo ideal es espaciar de esta forma las consultas para que nuestras pacientes eviten riesgos. Es importante priorizar en la consulta prenatal la atención de mujeres con embarazo de alto riesgo, y nuestra unidad, por ser una unidad de referencia, es importante que no dejemos y no bajemos la guardia en la atención de ellas. Si acude acompañada de algún familiar, esta persona deberá esperar afuera de la unidad, manteniendo la sana distancia. El personal de salud buscará la manera intencionada de identificar factores de riesgo o de sintomatología para sospecha COVID. Nosotros, en el momento en el que identificamos a alguna paciente con sospecha COVID, activamos el código de alertamiento, código lila, y la llevamos al consultorio que se encuentra en el área de urgencias. ¿Cuáles son dentro de estas recomendaciones específicas? Es importante señalarle a la población, y lo hacemos y lo remarcamos en el momento que acuden al área de urgencias o que acuden al área de control de citas, que ante la presencia de algún síntoma, solicitar que se realice primero el lavado de manos y colocar cubrebocas a la paciente y al familiar. Es importante que definamos y señalemos desde el acceso al establecimiento una ruta, y como lo señalamos, nosotros tenemos unas flechas que tienen un color lila, y con el mismo nombre identificamos ese código de alertamiento. Los casos sospechosos para estas pacientes deberán permanecer en aislamiento domiciliario por 14 días y podrán retomar sus consultas si el cuadro respiratorio ha resuelto, siempre mencionando los datos de alarma tanto respiratorios como obstétricos, en los cuales la paciente podrá acudir en cualquier momento. Aquí hacemos un señalamiento con estas flechas, código lila, para llevarla al consultorio de código rojo. La sospecha o identificación de influenza sigue siendo prioritaria. No bajamos la guardia ante el resto de las patologías tanto respiratorias como patologías obstétricas. Es importante señalar la importancia que tiene la vacuna contra la influenza, no solamente para las pacientes embarazadas, sino para nuestro personal de salud, en los meses ya establecidos como meses de riesgo. Es importante informar a las mujeres embarazadas y a la población que acude a control prenatal, en insistirles en las medidas de higiene, principalmente higiene de manos. Si está disponible en casa, tomarse la presión arterial de forma recurrente, y más si la paciente ya es conocida como diabética o hipertensa. Si llegara a tener alguna sintomatología, principalmente respiratoria, o alguna complicación o incremento de su presión arterial, acudir a nuestra unidad lo más pronto posible. Esta es una de las imágenes de capacitaciones que tuvimos en los diferentes turnos. Este fue en el nocturno especial, en un domingo, en el cual se les está dando capacitación para la colocación del equipo de protección personal con bata. Es importante recordarle a la población no automedicarse, reforzar los signos de alarma, principalmente dolores de cabeza, zumbido de oídos, disminución de los movimientos del bebé, sangrado, salida de líquido, y entregarlos por escrito en cada valoración. Tener en cuenta los síntomas respiratorios, principalmente fiebre, más de 38 grados, cefalea, tos, ¿sí?, que pudieran estar incrementando o agravándose durante el embarazo. No acudir a consulta de atención prenatal si se presentan síntomas respiratorios leves, y permanecer en aislamiento domiciliario. Si alguno de estos síntomas respiratorios se agravara o alguno de los síntomas obstétricos tuviera repercusión, acudir inmediatamente al área de urgencias. Acudir al hospital ante la presencia de datos de alarma respiratorios y, si es posible, establecer una vía de comunicación telefónica con la unidad. De ser posible, no utilizar transporte público para acudir a las consultas, sobre todo si se presentan síntomas respiratorios. Si requiere utilizarlo y tiene síntomas respiratorios, siempre utilizar el cubrebocas. Esto ha sido remarcado y utilizado constantemente en los
Comunicados que está dando el gobierno estatal y el gobierno federal. El uso de cubrebocas en las áreas públicas. Dentro de la atención del trabajo de parto, el parto y de la persona recién nacido, el modo de nacimiento siempre deberá ser individualizado, no por el hecho de tener sospecha o tener el diagnóstico confirmado de COVID-19 va a ser una indicación absoluta de cesárea. Debemos de valorar las indicaciones obstétricas y siempre respetando los derechos humanos y no discriminativos de nuestras pacientes COVID. La mayoría de las infecciones manejadas dentro del embarazo son leves, por lo general no requieren una interrupción del embarazo. En este caso, de la paciente diagnosticada o sospechosa. No es una indicación para interrupción del embarazo antes de la viabilidad. Esto es muy importante y lo hemos dejado establecidos con todo nuestro personal de salud. La indicación para cesárea debe tenerse en cuenta y debe estar médicamente justificada. En casos severos de falla orgánica, insuficiencia respiratoria y sepsis, sí se valorará esa interrupción de la gestación. En casos sospechosos o confirmados con trabajo de parto, el personal de salud deberá prepararse para la reanimación neonatal y un probable traslado a una unidad de terapia intermedia o intensiva. Para el ingreso a la unidad de tococirugía o unidad de atención obstétrica, es importante realizar un filtro de supervisión al ingreso y a la sala de espera. En esta imagen podemos observar cómo está aquí una paciente en esta sala de esperas, con su cubrebocas colocado, esperando a ser valorada en el área de triage. Limitar el número de familiares. Como pueden ver aquí, no observamos a la paciente con su familiar. Esto lo tomamos como medida desde que hicimos esa transición de la fase 2 a la fase 3. Proveer agua y jabón o alcohol gel para el lavado frecuente de las manos en la sala de espera. Como le dijimos, tenemos ahí un módulo que se puede utilizar fácilmente y de libre acceso. Reconocer factores de riesgo y de sintomatología para la sospecha de COVID-19. Esto es importante que nuestro personal de triage esté habituado, no solamente para identificar datos de alarma obstétrica, sino también los respiratorios. Ante la sospecha de infección por COVID-19, es importante colocarle un cubrebocas a esta paciente. Ya definimos nosotros la ruta para estas pacientes hacia el consultorio de código rojo. Aplicar medidas de prevención al traslado al interior de la unidad, principalmente con esa cápsula que tenemos dedicada para ese fin. Establecer las precauciones de gotas y de contactos que pudiera tener esa paciente. Por eso le colocamos un cubrebocas quirúrgico con la finalidad de disminuir la salida en dado caso de que hubiera estornudos o tos. Valorar la posibilidad de un traslado seguro, oportuno, si la unidad en la que se encuentra no contara con el equipo disponible o no fuera una paciente obstétrica. Nosotros tenemos 2 unidades en el área de Toluca que están destinados para este fin, que es el Hospital Nicolás San Juan y el Centro Médico Adolfo López Mateos. Esta es una de las imágenes que utilizamos para identificar el traslado de nuestros neonatos sospechosos o diagnosticados COVID dentro de la unidad. Utilizamos una incubadora de traslado con la cual aislamos completamente al neonato y el personal que realiza este traslado utiliza equipo de protección personal. Es importante informar a la población y a nuestros familiares de las pacientes que tenemos hospitalizados. Las principales inquietudes se relacionan con las restricciones para la visita de los familiares, lo cual siempre es importante explicárselos tanto a la paciente como a los familiares que nos visitan. Nosotros hemos designado esta área que se encuentra inmediatamente a la entrada de la entrada principal del lado derecho, en el cual hemos colocado informes del área COVID. Esto nos facilita, por medio de una sana distancia entre un familiar y otro, de aislar a estos familiares con la finalidad de que si pudieran ser portadores asintomáticos o que tuvieran alguna sintomatología, no expongan al resto del personal, incluso expongan a nuestras pacientes. Es importante informar periódicamente a los familiares sobre la condición de las mujeres y de las personas recién nacidas. Nosotros
Hemos establecido un solo informe al día para evitar también el riesgo de nuestro personal dentro del área COVID y de la misma forma en las terapias intensivas tanto obstétricas como neonatales. Este horario va de las 10 a las 2 de la tarde, dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentren estos pacientitos. Es importante establecer una medida para la atención de las pacientes que presentan algún eh, riesgo o la posibilidad de presentar algún aborto. Hemos determinado que el manejo médico del aborto es una de las medidas importantes para evitar riesgo, tanto en las pacientes que no tienen problema respiratorio como las que lo tienen. De ser posible, es importante establecer una vía de comunicación y principalmente telefónica para darle seguimiento a estas pacientes que les hemos dado tratamiento médico del aborto. Aquí podemos ver cómo una de nuestras pacientes, una de las primeras pacientes que tuvimos dentro de la unidad, junto con su recién nacido, es entregado a su familiar, en este caso a papá, y cómo estamos despidiendo a nuestra primera paciente dentro de la unidad, ya con el diagnóstico de COVID-19 en buenas condiciones. Es importante siempre darle estas recomendaciones a la paciente al egreso temprano. Si la condición de la mujer y la persona recién nacida lo permiten, es importante tener ese aislamiento preventivo en su domicilio por 14 días. Nuestra paciente al día de hoy está cumpliendo ya un mes posterior a la atención y afortunadamente continúa estando estable. Durante la estancia hospitalaria en el puerperio inmediato es importante el aislamiento de los casos sospechosos. Nosotros hemos determinado el aislamiento de pacientes estables o con sintomatología leve a moderada en tercer piso. Favorecer la sana distancia, reduciendo el número de camas por área. Tenemos un espacio importante de más de 2 metros entre una cama y otra, lo cual disminuye el riesgo. Y estas camas tienen unas cortinas que servirían como barrera física para la división entre una y otra área. Contar con personal de enfermería para apoyo en las salas de alojamiento conjunto. El contacto persona a persona solo está permitido entre la mujer y su hijo, en dado caso que haya alojamiento conjunto. Las visitas familiares siempre deberán suspenderse. Y verificar que se encuentren disponibles los insumos en esta área, principalmente alcohol gel y jabón, agua y sanitas. La lactancia materna, esto es muy importante. Es importante señalar que el inicio temprano de la lactancia, la alimentación exclusiva del seno materno durante los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años es de suma importancia. Nosotros, al ser un hospital amigo del niño y de la niña, hacemos y remarcamos a todas nuestras pacientes la importancia de continuar con la lactancia materna exclusiva. No hay evidencia científica de la transmisión COVID-19 a través de la leche materna. ¿Sí? Aquí vemos como una de nuestras jefas de división muy aguerrida que constantemente está dando informes a nuestras pacientes, está dándole informes y posterior a acudir a la toma de tamiz de su recién nacido, aprovecha para hacer una nueva toma después de un mes de haber estado hospitalizado nuestro bebé en el área de COVID. Para las madres sospechosas o confirmadas con COVID-19 que se encuentren en aislamiento domiciliario, es importante recordarles la importancia del lavado de manos. Utilizar, si es disponible, una bata para aislar completamente al bebé durante el amamantamiento. Usar un cubrebocas, y esto es importante remarcárselo a las pacientes. Usar un cubrebocas que cubra nariz y boca para evitar el contagio del pequeño o evitar que esas pequeñas gotas puedan pasar a través de la alimentación. Y es importante mencionarles que deben de evitar hablar, toser o estornudar mientras estén realizando la lactancia materna. Para madres sospechosas o confirmadas COVID-19 que se encuentren en aislamiento domiciliario, si tose o estornuda, deberá cambiar el cubrebocas inmediatamente. Y lo mismo,
continuar con el lavado de manos continuo y constante. Se debe considerar la posibilidad de solicitar la ayuda de alguien que esté saludable para apoyar a la mujer, quien deberá de seguir las medidas de prevención de infecciones, con énfasis en la higiene de manos y utilizar cubrebocas. Seguir rigurosamente las recomendaciones para la limpieza de las bombas de extracción de leche después de cada uso, si así lo requiriera la paciente. En el alojamiento conjunto colocamos una cuna que está a 1,5 metros de distancia entre la cama y la paciente. Implementar las medidas de lactancia en domicilio, antes mencionadas como lo mencionamos previamente. Asegurar existencia de los insumos para el lavado de manos e higiene de manos. Idealmente, permitir el apoyo de un familiar sano, quien deberá seguir las precauciones de gotas y contacto. Esto cuando lo realicen en su domicilio. Ante la separación temporal por alguna complicación tanto materna como neonatal, es importante alentar e iniciar a continuar la lactancia materna mediante la extracción de leche y apoyo por nuestro personal de salud. Proporcionar los insumos necesarios para la extracción manual. Aprovecho para señalar que hace 2 días estuvimos celebrando el Día Mundial de la Donación de leche humana, el 19 de mayo. Y aquí nuestro personal estuvo haciendo un comunicado constante de la importancia que tiene si alguna persona pudiera donar, o nuestras mismas pacientes que acuden a nuestro banco de leche lo continúan haciendo de forma constante para proporcionarle el alimento más importante que puede recibir un recién nacido, la leche humana. Contar con las condiciones para la preservación de la leche. Aquí en la unidad contamos con ellas. Apoyo para iniciar o continuar la lactancia al ser dados de alta. Técnica adecuada, libre demanda y continuando con las medidas de higiene y prevención y expulsión de gotas. Nuestro banco de leche humana continúa dando servicio. La donación continúa abierta, siempre haciendo o remarcando la importancia de que no tengan sintomatología respiratoria, y las mujeres con sospecha o confirmación COVID no podrán donar leche humana. Es importante remarcar la importancia que tiene la realización de tamiz metabólico y auditivo, a pesar de que nuestros pacientes sean egresados. Es importante continuar con la información de nuestra población al egreso. El aislamiento en el puerperio puede tener repercusiones a nivel físico, mental y social, por lo que se deberá informar ampliamente sobre estas medidas, incluyendo la difusión de líneas telefónicas para apoyo en salud materna, salud mental y prevención de violencia. Contar con el apoyo de una persona sana para el cuidado de la mujer y de la persona recién nacida. Nosotros aquí remarcamos la importancia y sabemos y conocemos de la atención que puede tener el pasar más de 24 horas sin ver a su familiar y el desconocer cómo se encuentra. Esta medida que hemos establecido y llamada como Mírame consiste en utilizar un medio electrónico, en este caso una tableta, a través del área de tococirugía, a través de las áreas COVID, y son visualizados a través de una pantalla. En esa pantalla el familiar puede tener esa comunicación directa con su paciente. Esto hemos observado por encuestas que se han hecho de satisfacción a los familiares y a las pacientes, que disminuye de manera importante los problemas tanto mentales como preocupaciones. Orgullosamente, este sistema de comunicación fue elaborado en este hospital. Es importante mencionarles que no podrán recibir visitas durante este periodo de aislamiento para disminuir los riesgos de desarrollar COVID-19. Es importante brindar información completa sobre los datos de alarma para la complicación obstétrica, complicaciones del recién nacido y probables síntomas respiratorios que pudieran desarrollar en casa. Es importante informar a la madre y a sus familiares los sitios y horarios donde se llevará a cabo estas informaciones y donde se llevará a cabo el tamiz una vez que acudan a la unidad. Las medidas de traslado intra y interhospitalario es importante. Siempre es detallado el informe que se tendrá que dar a una unidad receptora o a nosotros,
Es importante remarcar que las unidades que traten de referir a nuestro hospital se comuniquen previamente a la dirección, a las subdirecciones, a la asistencia médica en los diferentes turnos, o tener este comunicado a través de las subdirecciones de atención, principalmente las estatales, para que podamos establecer una recepción adecuada. Colocar cubrebocas y ropa limpia a la paciente durante el trazado y remarcarle al personal la paciente no requiere una mascarilla N95. Es solamente importante colocarle un cubrebocas quirúrgico con el cual se disminuye la exposición o la salida de gotas. El personal que traslada a la paciente y que recibe deberá utilizar, aquí sí, el equipo de protección personal adecuado, como lo estamos utilizando en esta área, que incluye un gorro, unos gogles, un cubrebocas N95, una bata, doble guante. Y de la misma forma, en el área que estemos utilizando, este es el área de unidad de cuidados intensivos obstétricos, nuestro personal lleva colocados botas, con la finalidad de que al retirar el equipo de protección personal exista el mínimo riesgo de contaminación. En caso de utilizar elevadores, no se permitirá ingresen durante el traslado a otras personas. Nosotros tenemos ya señalado nuestro elevador destinado para la atención de pacientes COVID. Es importante realizar desinfección de superficies utilizadas para el traslado. Y aquí aprovecho para hacer una especial felicitación a todo nuestro personal, felicitación y al mismo tiempo agradecimiento a todo nuestro personal de intendencia que constantemente está haciendo una excelente labor dentro de la unidad. En casos confirmados se deberá valorar los beneficios de realizar un traslado. En nuestro caso, por ser hospital destino, no lo tenemos previsto, pero si tuviéramos que trasladarlo a una unidad de complejidad mayor porque no estuvieran embarazados o ya estuvieran en puerperio complicado, hemos tenido contemplado traslados al Centro Médico Adolfo López Mateos. Existe una línea telefónica disponible, una línea estatal, el 800-932-00, en el cual nuestras pacientes embarazadas podrán comunicarse si llegaran a tener algún síntoma respiratorio y con esto pudieran ser aceptadas en nuestra unidad o en alguna de las unidades COVID designadas en el resto del estado. Aprovecho para agradecer a todo nuestro personal que hemos escuchado constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, que son esos héroes sin capa. Todo este personal es del área de terapia intensiva obstétrica, son nuestros compañeros becarios, los cuales recibieron una carta de felicitación de uno de nuestros pacientes con COVID-19, en el cual agradecieron la labor que están haciendo. Aprovecho para remarcar toda esa importancia que ha tenido la participación de cada uno de los turnos para que nuestro hospital esté preparado para la atención de pacientes con sospecha o riesgo de COVID-19. Muchas gracias.